para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choque, ni siniestros y sin problemas legales. No faltan vehículos para vender. Vende el tuyo en www.carrosok.com. Rápido, fácil, 100% seguro. Esto y más en Carros OK, en la radio. Contáctanos en el WhatsApp 998 24 39 23 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Amigos, los saluda Juan Tábara de Carros OK. Hoy día en Carros OK en la radio vamos a hacer un alto momentáneamente por el tema automotriz para referirnos a las nuevas multas por no cumplir los límites de velocidad que se ha establecido recientemente y que han empezado a regir a partir del día 15 de agosto de este 2022. Nos parece muy importante hacerles saber a ustedes estos límites de velocidad en calles, jirones y avenidas, tanto en las zonas urbanas como en las carreteras, de manera tal que ustedes no se afecten, porque la multa que lleva cuando se trata de velocidades más altas, lleva a que ustedes puedan ser sancionados hasta con el 50% de una unidad impositiva tributaria. Hay que recordar que una UIT en este momento se encuentra en el rango de 4.600 soles, lo cual significa que tendrían que pagar ustedes en promedio 2.300 soles si exceden los límites de velocidad establecidos para zonas urbanas en carreteras que pasan por centros poblados a nivel nacional. La Policía Nacional ya inició el control de nuevos límites de velocidad y ya está imponiendo infracciones a nivel nacional para los conductores que no cumplen con estos límites que ha establecido la entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En este caso, según el Reglamento Nacional de Tránsito, que se ha modificado según el Decreto Supremo 025 del año 2021, el MTC lo aprobó en julio del 2021, no debe exceder los 30 kilómetros por hora. Hay que recordar que esta velocidad inicialmente se encontraba en 40 kilómetros por hora en calles y jirones. En las avenidas no se debe superar los 50 kilómetros por hora. Esto estaba establecido en el rango de 60 kilómetros por hora. Se ha modificado también la velocidad en las carreteras que cruzan los centros poblados o las viviendas ubicadas de manera continua o dispersa parcialmente, para también las zonas escolares o los hospitales. En zonas comerciales se mantienen los 30 kilómetros por hora, en zonas residenciales 50 kilómetros por hora y en zonas escolares o de hospitales también se mantiene los 30 kilómetros por hora. Si ustedes en el momento que conduzcan superan este límite máximo establecidos, las sanciones que les van a imponer son de manera gradual. Si ustedes superan en 10 kilómetros por hora el límite que se establece, que en este caso es 30 para las zonas comerciales, zonas comerciales, y para las zonas escolares o de hospitales, estamos hablando de que aquí la sanción va a ser el 18% de una unidad impositiva tributaria. Esto significa, en términos monetarios, que ustedes estarían afectando con 828 soles. Tomen en cuenta, 828 soles es la multa que pueden pagar ustedes o que pagarían si exceden el límite de velocidad establecido en 10 kilómetros por hora. Y esto a la vez lleva a que en su récord como conductor
inmediatamente le pongan 50 puntos en contra. Son 50 puntos negativos. Esto tomen en cuenta que es fundamental, porque hay un límite tope de del límite de sanciones en el récord del conductor, que son 100 puntos. Entonces, de esa forma, ustedes van a tener problemas graves si exceden la velocidad de manera continua. Si se exceden entre 10 kilómetros y 30 kilómetros por hora por encima del límite, esto significa una sanción de 1.104 soles. Ojo, 1.104 soles es la multa que van a pagar si ustedes exceden la velocidad entre 10 y 30 kilómetros por hora, lo que significa que es el 24% de una unidad impositiva tributaria, y esto los va a afectar en su historial de récord de conducción en 60 puntos. Ojo, 60 puntos en contra van a tener ustedes si exceden este límite de velocidad establecido por el ente gubernamental. Hay que tomar en cuenta que esta acumulación de puntos en contra del récord de cualquier conductor por cada infracción cometida puede llevar a que se suspenda o se cancele definitivamente la licencia del conductor. Muy importante, recuerden que si ustedes acumulan puntos en contra en su récord de conducción por cada infracción cometida, puede llevar a que le suspendan o le cancelen definitivamente su licencia de conducir. Es por esto que es necesario que ustedes tomen en cuenta estas multas por exceder los límites de velocidad establecidos recientemente y que ya empezaron a regir a partir del 15 de agosto de este 2022. En el caso de que se supere el límite máximo de la velocidad establecido en 30 kilómetros por hora, ojo, si ustedes superan el límite de velocidad establecido, lo superan en más de 30 kilómetros por hora, es decir, que si el límite de velocidad en algunas zonas es de 30 kilómetros y ustedes van a 60 kilómetros por hora, esto significa que la multa va a ser del 50% de una UIT. Y la multa está representada monetariamente en 2.300 soles, lo que significa que en el caso de que si ustedes están en zona donde está permitido conducir hasta 50 kilómetros por hora y ustedes llegan a 80, eso significa que también van a tener una multa de 50% de esta unidad impositiva tributaria, con lo cual van a estar afectados en 2.300 soles. Hay que tomar en cuenta, amigos, que en Perú el sueldo mínimo está ubicado en 1.025 soles, lo cual significa que estarían ustedes pagando un poco más de 2 sueldos mínimos, es decir, 2.050 soles todavía. Fíjense que 2 sueldos mínimos son 2.050 soles y la multa más alta es de 2.300 soles. Y en este caso se va a sumar 70 puntos en contra en el historial de cada uno de ustedes. Tomen en cuenta estas multas porque el problema va a devenir luego cuando ustedes vean en su récord de conducción todas las sanciones que tienen y los puntos en contra que son determinantes para que puedan incluso perder la licencia de conducir. Tomen en cuenta esto, no lo tomen a broma.
la Policía Nacional del Perú está facultada para imponer todas estas sanciones a nivel nacional, no solamente es en Lima Metropolitana, sino a nivel nacional. Le pido disculpas a todos nuestros amigos de todo el mundo porque en esta oportunidad nos estamos refiriendo solamente al mercado peruano, porque en Perú estas son las nuevas disposiciones que se han establecido para que las personas que conducen no se afecten luego que excedan esta velocidad que les estamos poniendo aquí. Si exceden estos rangos de velocidad, van a verse envueltos en serias dificultades. Los problemas van a ser graves porque aquí la Policía Nacional del Perú no les va a perdonar nada. Y peor es todavía si alguien que está acostumbrado a darle o insinuar una coima al policía, pueden llevarlos presos. Así que tomen en cuenta esto, amigos. En otros países también las imposiciones de multas son diferentes, obviamente, pero en diferentes países del mundo, pues, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, la gente en Canadá o en países desarrollados, la gente camina, circula en la madrugada a las 2, 3 de la mañana y hay un semáforo enfrente, tiene que estacionarse en el semáforo si está en rojo. Aquí en Perú y en América Latina, lamentablemente, mucha gente no respeta los semáforos. Hay conductores que pasan esa luz roja y eso puede terminar en un accidente fatal. En Estados Unidos, hace más o menos un mes, ocurrió un accidente espantoso por una persona que no quiso detenerse en el semáforo cuando ya estaba en la posición de rojo y generó un impacto brutal que murieron muchas personas porque el accidente fue totalmente funesto. Así que hay que tener muchísimo cuidado, amigos, con estos niveles de velocidad excesivos que terminan en fatales en muchas oportunidades por el hecho simplemente de no controlar uno la velocidad. Y en las ciudades pues uno no tiene por qué correr. En las ciudades uno tiene que manejar tranquilo, ya tal vez en la carretera donde la velocidad está permitida para recorrer hasta cierto nivel de velocidad, y están los controles, entonces uno se tiene que sujetar a estos rangos de velocidad establecidos. Regreso en el siguiente segmento. Carros OK en la radio. Llega con el auspicio de Efecto Ambiental Responsabilidad Global. Olive Corp, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Jimena Tábara, Headhunter de todas, la mejor. Porque nos faltan carros para vender. Crea y administra tu cuenta en la tienda de Carros OK para comprar, vender, tasar, valorizar tu vehículo e inmueble, recibir asesoría para elegir el modelo y la marca que se desprecie menos y publicar tus productos y servicios. Rápido, fácil, 100% seguro. Te esperamos en todas nuestras redes sociales. Contáctanos al 998 24 39 23. Amigos, ya estoy de regreso para iniciar este segundo segmento de Carros OK en vivo. Hoy día estamos revisando las multas de tránsito por exceso de velocidad. Vamos a hacer un contraste de lo que los peruanos pagan o son sancionados por cada infracción cometida. Lamentablemente en Perú el sistema de tránsito es horrible, es espantoso.
Bajar a 30 kilómetros por hora es prácticamente caminar, digamos, como si fuera una procesión. En otros países, por ejemplo en España, que también vamos a hablar en el siguiente segmento, las cosas son totalmente diferentes, ¿no? El sistema de conducción es diferente. Acá Perú tiene un sistema vial horrible, es un sistema vial que no ha estado preparado para situaciones como las que creó la pandemia, en la que muchísima gente dejó de conducir y empezó a usar vehículos de dos ruedas, las motocicletas, las bicicletas, los skateboards y una serie de vehículos que permitían desplazarse de manera más económica, porque ahora también con el tema del combustible o los combustibles que están carísimos, que felizmente por efectos de la reducción del valor del barril de petróleo a nivel internacional está generando un impacto que debe ser positivo para que los valores de los combustibles bajen de precio, aunque lamentablemente aquí en Perú la mayoría de los operadores de las gasolineras no bajan los precios conforme baja el precio del barril de petróleo, y esto es porque no existe un control en este aspecto. Entonces, con 30 kilómetros por hora, si bien es cierto, se va a reducir el efecto de la siniestralidad. ¿Qué podemos pedir nosotros los peruanos como conductores si tenemos un tránsito vehicular espantoso, un tránsito vehicular horrible, un tránsito en el que la mayoría de personas que salen a la calle se ven envueltos en una, más bien, quema continua de combustible? Entonces aquí lo que necesariamente se tiene que hacer es optar por un sistema de tránsito vehicular diferente al que tenemos en Perú, en donde no entra ya ningún vehículo, porque al ampliarse esta vía para ciclistas o para motociclistas o para los skateboard o vehículos eléctricos, que mucha gente está usando ahora, esos pequeños bicicletas eléctricas, entonces solamente se ha quedado reducido, por ejemplo, los carriles que eran de 3 o 4, se han quedado reducidos a los de 4 a 3, los de 3 a 2, y entonces tenemos un tránsito vehicular espantoso, lamentablemente espantoso. Entonces los peruanos, si vamos a ser afectados por un tema de multas horribles realmente en costo, también tenemos que exigirle a las autoridades pues que mejoren las calles, que mejoren el tránsito vehicular, porque si no, pues nos vamos a ver envueltos acá en una pérdida de combustible permanente, porque manejar a 30 kilómetros por hora en realidad es ya, como repito, ir en una procesión, como la del Señor de los Milagros, cuando sale pues la procesión, ¿no? Que uno cuando está detrás de esa procesión camina a 20, no más de 30, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que ver también, comparar, por ejemplo, en función a otros países. Brasil es uno de los países con un sistema de tráfico más violentos que existe en todo el universo. Y las normas de tráfico locales han buscado modificar también ese panorama adverso para los peatones, porque hay mucha gente que no toma en cuenta al peatón y le mete el carro y no se detiene aunque vea a ese peatón. Es una pena y hay que verlo de esa forma, porque lamentablemente no se respeta al peatón. Entonces, Brasil, según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2017 se ubicó en el 5.º lugar como el país en la organización de los tráficos más peligrosos en todo el mundo.
detrás de Estados Unidos, India, China y Rusia. Fíjense ustedes que siendo, por ejemplo, Brasil un país en donde el tráfico es altamente peligroso, vamos a revisar que según el Código de Tránsito brasileño o brasilero, o como lo conocen con las siglas CBT, es diferente la normatividad para sancionar. Ahí, por ejemplo, cambia porque la normatividad aquí en Perú se pierde 100 puntos, en Brasil se pierden 20 puntos, ¿no? Entonces aquí hay que tomar en cuenta que también las sanciones son totalmente diferentes. En Brasil, tanto como en Perú, la conducción es por el lado izquierdo, ¿no? En otros países como Inglaterra se conduce al lado derecho. Pero Brasil, igual que en otros países, por ejemplo, como en Bogotá, Colombia, en México, se maneja pues en República Dominicana y en diferentes países de América Latina se conduce siempre casi en todos a la izquierda. No he visto en ningún país a donde por lo menos he asistido. En Chile, por ejemplo, también a la izquierda. En Chile, Brasil, México, Ecuador, Bogotá, en Colombia, todo es a la izquierda, ¿no? Y en general, en América Latina se conduce a la izquierda. Entonces, la conducción en Brasil siendo prácticamente brutal, o sea, siendo muy agresiva, los límites de la regulación de tránsito, por ejemplo, es diferente. En vías urbanas se puede conducir a 80 kilómetros por hora en carriles de tráfico rápido, 60 kilómetros por hora en vías arteriales, 40 kilómetros por hora en caminos colectores, 30 kilómetros por hora en carreteras locales. O sea, tenemos una carretera donde hay población, entonces ahí la cosa es diferente, 30 kilómetros por hora. Y en carreteras rurales, en carreteras que son de 2 carriles, por ejemplo, la velocidad es de 110 kilómetros por hora para automóviles, camionetas y motocicletas, 90 kilómetros por hora para otro tipo de vehículos, y en carreteras de un solo carril la velocidad es de 100 kilómetros por hora, igual para automóviles, camionetas y motocicletas, y 90 kilómetros por hora para otros tipos de vehículos. En Perú, por ejemplo, en la Panamericana Norte y en la Panamericana Sur, la velocidad estaba establecida en algunos casos hasta 100 kilómetros por hora, y por ahí la redujeron a 90, luego parece que la volvieron a colocar en 100 kilómetros por hora. Y en el caso, por ejemplo, brasilero, como comento, en las vías es 60 kilómetros por hora. Esta regulación en Brasil la realiza el Departamento de Tráfico o la entidad que regula las vías a través de una adecuada señalización y donde se indican los límites de velocidad superiores o inferiores a los establecidos. Y en este caso, por ejemplo, aquí hay que tomar en cuenta, fíjese, una adecuada señalización para el caso brasilero, donde se indican límites de velocidad superiores o inferiores. Pero en Perú la señalización es pésima, pues los alcaldes han hecho barbaridades realmente, que por ejemplo uno se va a Jesús María en Lima y uno está conduciendo en sentido de norte a sur, y resulta que camina 5 cuadras y de pronto el alcalde modificó, y de pronto ya no puede uno avanzar de norte a sur, porque en 4 o 5 cuadras que avanza uno tiene que cambiar desviar su ruta, porque de ahí vienen otros vehículos en sentido contrario. Es una tontería lo que, por ejemplo, han hecho los alcaldes. Y en La Molina, por ejemplo, igual. En diferentes distritos, he visto, por ejemplo, en Pueblo Libre, en Breña, los alcaldes son, discúlpenme la expresión, tan tontos, no conducen ellos, no se dan cuenta cómo es que debe alinearse el tránsito vehicular, y esto genera pues un caos total, ¿no? Lamentablemente no existe una adecuada señalización y uno está circulando
de repente por una avenida principal cuando de pronto una vía está detenida o está, digamos, casi controlada porque un vehículo de una construcción está trabajando y genera un caos enorme. Ese es un enorme problema que tenemos en Perú. En otros países las cosas cambian. En otros países, por ejemplo, el código de tráfico brasilero tiene un sistema, como acá estoy comentando, un sistema totalmente diferente, donde las velocidades no necesariamente tienen que ser de 30 kilómetros por hora como se establece aquí en Perú, sino de un poco más de velocidad, ¿no? Lamentablemente en Perú lo único que se hace es poner leyes y se afectan. Por ejemplo, en Brasil la multa en reales para una infracción de extrema gravedad llega a 293.47 reales, que en términos de dólares son 45.02. Y eso, si eso lo convertimos a soles, estamos hablando más o menos de unos 45 por 4, pongámosle, ¿no? Serían 90, estamos hablando más o menos unos 180 soles en multa. Y una infracción de alta gravedad se sanciona con 195.23 reales, que es la moneda brasilera, o 34.67 dólares. Ahí habría que calcularlo a 3.85, 83, que está más o menos el dólar. Y una infracción de gravedad leve se sanciona con una multa de 130.16 reales. Fíjense ustedes, una diferencia enorme, o lo que significa 23.11 dólares, ¿no? Que es prácticamente a 380 por 2 son 76, casi 80 soles. Y acá en Perú las multas llegan pues prácticamente al 50% de una unidad impositiva tributaria, 2.300 soles, una barbaridad realmente. Y una infracción leve en Brasil se sanciona con una multa de 88.38 reales o 15.69 dólares. En Brasil decía que la acumulación de multas que afectan al puntaje del récord del conductor para un periodo de 12 años es hasta 20 puntos, donde si en ese periodo de entre un año y otro el conductor queda afectado con 20 puntos, su licencia se la suspende de acuerdo al artículo 259 del Código de Tráfico brasileño. Entonces eso es lo que hace que se afecte a la cartera nacional de habilitación o como lo llaman ellos, su cartera o su récord. La cartera lo llaman ellos la cartera nacional de habilitación, dice ellos, ¿no? Bueno, yo no sé portugués, pero es, digamos, el récord nacional de habilitación para conducir, o el CNH. Entonces, solamente 20 puntos y está, por ejemplo, en el caso de una multa grave o severa extrema, se multa con 7 puntos, una severa alta con 5 puntos, una severa leve con 4 puntos y una severa leve también de otro nivel, estamos hablando de 3 puntos. Entonces, fíjense ustedes cómo es que se modifica dependiendo del país. Y aquí, por ejemplo, cuando se conduce a velocidades superiores a las permitidas, de acuerdo a los instrumentos o los equipos de tránsito instalados en las carreteras, las autopistas o las arterias y otras carreteras, cuando la velocidad excede el límite máximo hasta un 20%, es considerada una infracción leve, cuya sanción de gravedad acarrea una multa. Y cuando la velocidad supera el límite máximo en más de 20%, y hasta el 50%, esta es considerada una sanción de gravedad alta que también lleva a colocarle un ticket
con una multa. Y en el caso, por ejemplo, de superar el límite máximo en más del 50%, la infracción está considerada con una sanción de severidad extrema que lleva a considerarla como una multa, y esa multa incurre en la infracción establecida para la entidad que regula el tránsito vehicular en Brasil. Fíjense ustedes la diferencia que existe entre uno y otro país. Voy a regresar para evaluar o revisar este nivel de sanciones establecidas en Europa, en el caso específico de España. Regreso. Magazine Automotriz llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK. El Magazine Automotriz, para desarrollar este tercer segmento de Carros OK en la radio sobre las multas de tránsito establecidas en Perú, y que estamos haciendo una revisión de lo que ocurre en otros países en donde las velocidades afectan a muchísimos peatones o también a conductores, porque esto lleva a que el exceso de velocidad genere accidentes fatales o funestos, ¿no? Hemos tocado, por ejemplo, Perú, luego hemos revisado Brasil para ver exactamente cómo es la mecánica de acuerdo a la unidad o la empresa gubernamental que establece los límites o las sanciones en Brasil, dado el hecho de que Brasil es un país en donde el nivel de siniestralidad es muy alto. Está considerado dentro de los de los países de mayores problemas en el tema vial por exceso de velocidad. No se queda atrás España. En España, por ejemplo, en el 2020, la información de la Dirección General de Tránsito dio 2.5 millones de denuncias por infracciones de tránsito para conductores que excedieron los límites de velocidad establecidos. Eso significa que no solamente pues en países de América Latina, que se supone que de repente el nivel de señalización o de semaforización y de señales de exceso o límite de velocidad no está no es tan frecuente como ocurre, por ejemplo, en Europa, donde la señalización es mucho más exacta, y lamentablemente en Europa el nivel de denuncias por infracciones cometidas son altísimas también. Por ejemplo, en vías urbanas, en travesías o en carreteras convencionales, en autopistas o autovías, más de 1 millón de conductores son multados anualmente por exceder la velocidad. En todas, por ejemplo, en España, excepto Cataluña y el País Vasco. Y los límites de velocidad determinan que obviamente la gravedad de los siniestros, ¿no? Estos límites se establecen con la finalidad en todos los países de proteger la seguridad vial de todas las personas. En España, el 2019, el 23% de siniestros por conducir
en exceso de velocidad terminó en funesto. 23% de siniestro generó víctimas mortales. Más de 300 personas fallecieron en el año 2019 por accidentes ocasionados por velocidad alta. Las infracciones de velocidad tienen una gradualidad, tanto como la están estableciendo en Perú, que van desde, las velocidades van desde 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120 son las multas establecidas, que en algunos casos no tiene puntos y en otros casos sí tiene puntos. Y las multas van desde 100 euros hasta 600 euros. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en Europa, en España, la multa tope que se castiga con 6 puntos en el consolidado para el récord de conducción del conductor, $600 afecta 6 puntos en el récord del conductor. Y esta tabla de, por ejemplo, de multas, o esta escala de multas establecidas en España, llega al tope máximo de 600 euros. Es decir, si lo ponemos a 4 soles más o menos, creo que está el euro en este momento, un poco menos, estaríamos hablando de 2.400 soles en moneda peruana. Lo que lleva, por ejemplo, a que, comparado con Perú, con las nuevas tarifas que están estableciendo, para que la gradualidad de las multas sea en función a los niveles máximos que se pasa, de los que se excede, estamos casi con España en rangos similares, una diferencia mínima. Por ejemplo, hay sanciones. O sea, estamos acá, por ejemplo, la de 6 puntos, estamos hablando de una velocidad, digamos, una multa extrema realmente, una multa más o menos de rango no tan grave, pero no extrema. También se castiga con 6 puntos, pero tiene una penalidad de 500 euros. Estamos hablando en promedio unos 2.000 soles. Hay otra multa que se penalizan con 4 puntos y tiene un cargo de 400 euros, es decir, 1.600 soles. La de 2 puntos tiene un castigo de 300 euros, que sería en promedio 1.200 soles. Y una que no va en contra del puntaje del récord del conductor, que tiene una afectación en 100 euros, que eso significa en promedio unos 400 soles. Entonces, fíjense que las escalas son totalmente diferentes, y esto va también igual que en Perú. Están usando probablemente el mismo récord, la misma tabulación para la escala de multas, ¿no? En función a los kilómetros por hora que se excede a los límites de velocidad establecidos, de manera tal que de esa forma se pueda reducir el tema de la siniestralidad. Pero repito, en Perú lamentablemente tenemos un esquema que es muy diferente pues a Europa, a Brasil. Yo estuve, por ejemplo, en Brasil, en Río de Janeiro, y la fluidez vehicular es muy buena, a pesar de que el tránsito es alto, es muy fluido, digamos, en cantidad de vehículos que circulan, pero hay un tránsito muy bueno. Estuve en Bogotá sí, por ejemplo, es casi similar a Lima, porque el tránsito es espantoso, y también le han puesto ese sistema de metropolitano como lo que tenemos aquí en Lima, y que, dicho sea de paso, son los que se han importado para que el sistema vehicular a través de los metropolitanos son los que vienen de una empresa colombiana, y es un sistema pésimo. Ahí preguntaba al taxista cuando estuve en Bogotá cómo era el sistema vehicular en Bogotá. En realidad nos dijo que era pésimo realmente, no tanto como el que ocurre en Lima, ¿no? Y el hecho de haber puesto, por ejemplo, esos carriles para colocar a un metro, como lo que han hecho, como lo que hizo este ineficiente alcalde Castañeda, que se murió sin pagar todas las deudas que cometió y todos los robos que realizó,
y prácticamente pues eso ya quedó en el olvido, ¿no? Porque los robos y todo, todas las cosas que tuvo en contra con el tema esto de Comunicor y una serie de compañías que por ahí estuvieron metidas en este tema corrupto, lamentablemente es como que si hubieran dicho, ya pues se murió y listo, igualito como ocurrió con García, que supuestamente dijeron que había muerto, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Y lamentablemente, por ejemplo, en el caso de Castañeda, que estuvo 8 años como alcalde, en lugar de hacer todo un sistema vial, modificar el sistema vial para poner los vehículos por debajo, para hacer como el Zanjón, como la vía expresa, que tiene pues desde el año 70 hasta el 2020, 2022, más de 52 años, tiene una vigencia porque en ese entonces el alcalde de ese momento se proyectó por lo menos unos 100 años. Fíjese que ha pasado 52 años y esa obra sigue vigente y tiene un efecto muy bueno para el tránsito vehicular. Lamentablemente no lo hizo este alcalde ineficiente e ineficaz Castañeda, y más bien terminó afectando a las personas. En España, por ejemplo, si se excede en 30 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido en una autovía limitada a 120 kilómetros por hora, fíjese, 120 kilómetros por hora es la velocidad tope en España. Si se sube a 150, la multa es de 100 euros, sin pérdida de puntos. O sea que se puede circular de entre 120 y 150, la persona que sube hasta 150 tiene esa multa de los 100 euros. Y cuando se circula a más de 150 kilómetros por hora, hasta un máximo de 170, la multa sube hasta 300 euros y en este caso la pérdida del puntaje del récord del conductor es de 2 puntos. Cuando se conduce entre 171 y 180 kilómetros por hora, la sanción sube hasta 400 euros y se pierde en este caso 4 puntos. Y en el caso de circular entre 181 y 190 kilómetros, acá tomemos en cuenta que la velocidad tope en estas vías es hasta 120, y si se llega hasta entre 181 y 190 kilómetros por hora, la multa puede llegar hasta 500 euros, como comenté hace un momento, y la pérdida de 6 puntos. Aquí, por ejemplo, en España, ya la cosa se torna totalmente diferente en el caso de llegar a velocidades de 191 kilómetros por hora. Y aquí ya va con delito con pena de prisión. Ojo, delito con pena de prisión. En Perú pues no tenemos pistas para recorrer esa cantidad de kilómetros por hora, aunque hay mucha gente que se compra un montón de vehículos deportivos que al final terminan conduciéndolo pues a 60, 80, 90 kilómetros o 100 kilómetros por hora máximo, porque si uno sale hacia el sur, la señalización o los límites de velocidad estaba establecido, repito, en algún momento en 90 y luego han retornado a 100. Ojalá que ahora, bueno, se mantenga o de repente va a bajar también. Y en el norte estaba, bueno, igual a 90 o 100, pero hacia el norte la señalización, digamos, era mucho más espaciada, ¿no? Y en el caso, repito, regresando a España, a partir de los 200 kilómetros por hora, ya en España está considerado como un delito y esto tiene pena privativa de la libertad, es decir, la persona se va presa. Si se supera en 60 kilómetros por hora el límite urbano o en 80 kilómetros por hora el límite interurbano, en España es delito. Esto lo recuerda o lo define la Dirección General de Tráfico de España. El límite de velocidad de un camión en autopista de 90 kilómetros por hora y en convencionales de 80 kilómetros por hora. El de un autobús de 100 kilómetros por hora en autopista y de 90 kilómetros por hora en vehículos convencionales. Así que fíjense, amigos, que este tema no solamente es a nivel de Perú, pero
Nos parece que aquí, bueno, hay una, digamos, son multas totalmente diferentes porque las direcciones de la Dirección General de Tránsito en España establece, por ejemplo, para vehículos de turismo, que son todos los automóviles, las camionetas, las SUV, las Station Wagon, para el caso de motocicletas, para autocaravanas, de vehículos de hasta 3.500 kilómetros o para las pick-up en las autovías o las autopistas en españolas es de 120 kilómetros por hora y de manera convencional de 90 kilómetros por hora. Y en el caso de caminar a 90 o recorrer a 100 kilómetros por hora y en las convencionales a 90, para el caso de los autobuses, para vehículos derivados de turismo, para vehículos mixtos adaptables. En el caso de los camiones y los tractocamiones, los furgones o las furgonetas, las autocaravanas de más o menos 3.500 kilos, los vehículos articulados y automóviles con remolque y el resto de vehículos, la velocidad es en este caso, en autopistas o autovías de 90 kilómetros por hora y en convencionales de 80 kilómetros por hora. Y en el caso de las bicicletas o los ciclomotores, aquí estamos hablando de una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora para ambos casos, tanto para autovías o autopistas como para convencionales. Fíjense ustedes que aquí en España es diferente la forma como se penaliza y hay que tomar en cuenta que las autopistas son totalmente diferentes a las que tenemos en Perú, que son prácticamente una desgracia. Ojalá que en algún momento el tránsito vehicular se modifique, pero lamentablemente ningún alcalde, ningún gobernante o presidente se enfocó en una mirada de largo plazo. Nunca proyectaron el futuro y aquí tenemos un gravísimo problema que lo estamos sufriendo todos los peruanos, porque no solamente en Lima es el problema, sino también a nivel nacional. Regreso en el siguiente segmento, amigos, para seguir hablando de este tema de infracciones de tránsito y algo de lo que hacemos. ¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK, Autoridad Automotriz. En este cuarto y último segmento de Carros OK, la radio donde estamos evaluando las multas de tránsito. Hemos revisado lo de Perú, hemos revisado Brasil, España y ahora vamos a ver lo que ocurre en Estados Unidos. Si en algún momento ustedes viajan a algún estado de los Estados Unidos, tienen que tener información que les permita no tener problemas, porque las penalidades en Estados Unidos son muy severas. De repente ustedes viajan a algún estado de los Estados Unidos de Norteamérica y van a tener que rentar un vehículo y si por ahí cometen exceso de velocidad, los excesos de velocidad son considerados delitos de tránsito. Delitos de tránsito que son las que se cometen por las infracciones por exceso de velocidad. Son considerados delitos menores, sin embargo, tienen consecuencias muy negativas. Las infracciones de tránsito generan multas muy costosas, genera también tasas de seguro más altas, porque ahí en función al récord del conductor es que el seguro penaliza y obliga a pagar seguros más altos y lleva también a la suspensión de la licencia de conducir, que pueden repercutir en delitos menores, como comento, o en delitos mayores. Los excesos de velocidad son usuales pues en todo el mundo, a veces por cualquier circunstancia. De repente salió tarde de la casa, tiene una reunión con algún familiar, tiene una reunión de negocios o de trabajo y quiere llegar rápido y entonces le imprime más velocidad al vehículo. Sin embargo, en Estados Unidos eso puede terminar en detención, en cárcel incluso, porque ahí las cosas son totalmente diferentes. Los jueces actúan de manera inmediata y sancionan a la brevedad. No es como en Perú, que una persona espera
que sea cambiado ese juez para que de repente sancione. Pasan 50 años y no cambian al juez. Aquí tenemos un grave problema en Perú. En Estados Unidos hay 3 tipos de límites de velocidad: absolutos, presumidos y básicos. El límite absoluto de velocidad es el más común en la ley de velocidad. En este caso, por ejemplo, se da cuando una señal indica que la velocidad tope es de 65 millas por hora o 100 kilómetros en promedio. Para el caso de nuestro parque automotriz, o en América Latina, donde se revisa todo en kilómetros. Cuando ocurre este límite de velocidad, al superarla solamente en 1 milla por hora, ya en los Estados Unidos se está violando la ley. Un límite de velocidad presumido es el que se usa en algunos estados, por ejemplo, como Texas y California. Ahí este sistema aprueba a todas las personas a conducir de manera legal por encima de velocidad, siempre que conduzcan de forma segura. Si una persona maneja a 40 kilómetros por hora en una zona que está permitida 40, está el conductor violando la ley de velocidad. Sin embargo, el juez lo podría indultar al conductor si éste lo convence del escenario de conducción. Si él le dice que ha sido por una situación en la que de repente esta velocidad no llevaba a generar riesgo a las personas, por ahí que el juez termina no sancionándolo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del límite de velocidad básica, aquí el conductor viola la ley de velocidad si se conduce incluso en el límite de velocidad establecido. Ojo, teniendo un límite de velocidad establecido, aquí también el conductor podría estar violando la ley de la velocidad. En este sentido, una persona o el policía, como nosotros lo conocemos acá en Estados Unidos, es el oficial que lo interviene, puede establecer que el límite de velocidad no es seguro según las condiciones de conducción que tiene. Por ejemplo, si está la pista mojada, si está lloviznando o está lloviendo, puede que sea peligroso conducir en el límite máximo de velocidad, que en este caso estamos hablando de 65 millas por hora, o es decir, 100 kilómetros, ¿no? Entonces aquí podría estar incluso violando la ley, y en Estados Unidos pues esto tiene una pena de cárcel. Peor si la persona pues atropella y fuga, ¿no? Ahí la cosa se complica muchísimo porque la persona va a ser detenida y va a tener problemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos la cosa cambia porque ahí las personas afectadas frente a un siniestro, frente a un choque, se intercambian comunicación o información del seguro que los atiende. De esa forma son los seguros los que hacen la evaluación luego del daño ocurrido para ver cómo es que actúa el seguro. En el caso, por ejemplo, de que una persona, un poquito desviándonos acá del tema de los excesos de velocidad, para que tomen en cuenta ustedes que, por ejemplo, en Estados Unidos es diferente. Si ustedes están conduciendo un vehículo que lo golpea su carro a un vehículo que esté estacionado o a una propiedad que esté estacionaria, la mayoría de los estados en los Estados Unidos de Norteamérica permiten que el conductor le deje una nota a la persona que lo está afectando, una nota con la información de dónde lo pueden contactar para que solucione el problema. En el caso de que en este choque haya habido alguna lesión, entonces el conductor tiene el deber de tomar las medidas respectivas para ayudar a esta persona que se ha lesionado y a la vez informar a la policía del accidente ocurrido. Si la persona huye
de la escena del accidente, donde se ha producido alguna lesión, afectación o la muerte, esto puede complicarle la vida al conductor porque los cargos ya penales son muy graves y está considerado como un delito grave incluso. En este caso, lo único que les queda pues es contratar un abogado que los ayude a solucionar, porque ya la situación de por sí se pone compleja, realmente complicadísima situación en Estados Unidos, donde la ley actúa de manera inmediata, a diferencia de otros países pues como América Latina, donde la cosa es totalmente diferente, ¿no? En Estados Unidos los límites de velocidad está dentro de la categoría de las violaciones de la ley, de las violaciones en movimiento, o se viola la ley. Hay una ley de violaciones en movimiento. Entonces aquí, por ejemplo, puede estar considerado como una conducción temeraria o por estar bajo la influencia de drogas o del alcohol. Y en este caso, el exceso de velocidad a veces, en algunos casos, se produce también solamente por descuido, ¿no? Entonces acá hay que tener mucho cuidado con los excesos de velocidad. Si uno está en Estados Unidos, cuando ya alquiló algún vehículo de repente o se compró el vehículo, hay que tener mucho cuidado porque las sanciones en los Estados Unidos son totalmente diferentes. Vamos a revisar rápidamente, por ejemplo, en California, cuáles son los costos de las multas y cómo es que afecta en el puntaje a cada persona. En el caso de una carretera regular, la multa va de $238, que en soles más o menos son 916, 920 soles, y se pierde un punto en el registro de conductor si se conduce entre 1 a 15 millas por hora sobre el límite de velocidad permitido. Se penaliza al conductor con $367 y un punto en el registro de conducción si se excede la velocidad desde 16 hasta 25 millas por hora. Ojo, tomen en cuenta eso. En Perú en realidad no ocurre eso, ¿no? Aquí las leyes se han hecho para no respetarlas. Más bien la gente trata de irrespetar siempre. $490 cuando es la sanción que se le impone a un conductor cuando se conduce a 26 o más millas por hora y se afecta con un punto en el registro vehicular del conductor. $900 es la tasa, en este caso más alta, con 2 puntos de afectación en el registro de conducción, y si se conduce a más de 100 kilómetros por hora de la establecida, es decir, $900, estamos hablando de 3.465 soles de multa. Fíjense ustedes que las multas son totalmente diferentes a lo que ocurre en Perú. Perú, bueno, acá lamentablemente la ley está prácticamente por gusto, porque no sanciona, y si a veces sanciona lo hace de repente de manera que no se coincide o no coincide con la afectación generada, porque por ahí le pusieron plata bajo la mesa a la gente del Ministerio Público, o de repente al aparato judicial peruano. Lamentablemente en Perú hay muchos problemas en ese sentido. En Nueva York, por ejemplo, las multas incluyen tarifas y recargos adicionales y son totalmente diferentes. Por ejemplo, en el caso de las carreteras, que va de $133 hasta aproximadamente $693. Y en el caso de zonas escolares, la multa tope de $393 hasta $1.293 si se conduce con 31 a 40 millas por hora o sobre el límite de velocidad permitido. En realidad hay muchísimos estados pues en los que uno se tiene que fijar para no tener afectaciones. Bien, amigos, entonces aquí les hemos hecho un compendio amplio sobre las multas, no solamente en Perú, sino en Brasil, también en España y en Estados Unidos, para que tengan ustedes una información mucho más amplia respecto a cómo es que se penaliza
por exceso de velocidad. Si quieren comprar o vender un vehículo, amigo, ahí tenemos nuestra tienda en Carros OK. Por ahí nos pueden contactar, lo pueden hacer directamente a través del WhatsApp 998-2439-23. Participen en nuestro programa Tu Dato Vale, que les pone plata en el bolsillo cuando menos lo esperan. Desde $50 por enviarnos información de personas que saben que van a vender sus vehículos, y eso los ayudará a ustedes a recibir una comisión que inicia desde $50. Bien, bien amigos, regreso con ustedes la siguiente semana.